familia de toda la iglesia. Son mis hermanos. Pero sí, como siempre es un placer estar aquí. Ya hemos tenido tiempo de saludarnos, ¿verdad? Con mucha alegría. Y la verdad es que disfruto cada vez que vengo aquí, estoy con vosotros. De hecho, mi mujer siempre me dice, en Vegeta te veo más relajado, más tranquilo. Entonces, que me siento no solo entre hermanos, sino también entre amigos, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación y eh, este texto que acaba de leer nuestro hermano, a partir del versículo 1, es como la segunda parte de la carta. O sea, Pablo tiene una cosa muy agradecida para los que estudiamos la Biblia, y es que es muy ordenadito, ¿vale? Él hace las cosas de una manera estructurada. Entonces, él normalmente en todas sus cartas tiene una sección doctrinal que nos enseña cuáles son las verdades que debemos aprender, cuáles son las cosas que Dios ha revelado y que nos está revelando también a nosotros. Y luego la segunda parte es la parte práctica, que es, bueno, pues una vez que sabemos cuál es la realidad que Dios nos revela, pues entonces la segunda parte nos dice cómo debemos vivir a la luz de esta realidad. La segunda parte es la consecuencia en la vida de las verdades que él acaba de enseñar. Y el inicio de la sección práctica de Efesios es este primer versículo. Yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vemos aquí que Pablo está preso en Roma. Sus prisiones son el resultado de su ministerio. Es decir, él sabe, bueno, él sabe que Dios le ha llamado y entrega su vida a proclamar el mensaje del Evangelio que él ha comprendido en un momento dramático de su vida y está tan comprometido que sufre muchas cosas, pero él sigue adelante y en este momento él estaba en prisión. Y él es un apóstol, él se ha presentado como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios en el primer versículo. Por tanto, es alguien con autoridad. Alguien con una autoridad de parte de Dios. Sin embargo, en este primer versículo, él no apela a su autoridad, sino que utiliza la palabra ruego, os ruego. Él comienza rogando. Está utilizando su autoridad apostólica. Tenemos que entender que lo que él va a decir a partir de este momento es exactamente la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para su iglesia, lo que Dios quiere para aquellos a los que él está escribiendo. Pero no utiliza un tono autoritario, sino que ruega, porque su motivación aquí, lo que tenemos que entender es que no es un deseo de ser obedecido. A veces puede estar en nuestro corazón el deseo un deseo de sentir que tenemos autoridad sobre los demás, ¿verdad? Un deseo de sentir que los demás se pliegan ante lo que nosotros pensamos y ante lo que nosotros decimos. Pero ese deseo no está en absoluto en el apóstol Pablo. Él habla con autoridad, una autoridad de parte de Dios y él le da importancia y a veces con otro tono en otras cartas le da importancia a que entiendan que lo que habla lo habla con autoridad. Pero no es su motivación. Su motivación no es que su autoridad sea respetada, sino que su motivación es que los efesios en esta carta comprendan que la motivación última del mandamiento es el amor que él siente por ellos. Que comprendan que lo que les va a pedir no es por el placer de ser obedecido, sino por el deseo de que ellos experimenten lo que realmente es lo mejor para su vida. ¿Y qué les ruega? Pues él les acaba de enseñar unas verdades gloriosas en los primeros 3 capítulos. Unas verdades, de hecho, tremendamente profundas, porque Efesios es una carta bastante profunda, ¿no? Pero les dice ahora, vale, después de que os he enseñado todo esto, yo os ruego que viváis de una manera digna de vuestro llamado. Que su manera de andar esté a la altura de las grandes verdades del Evangelio que él ha expuesto en los 3 capítulos anteriores. Y podemos comenzar diciendo algo.
O sea, es evidente que para que lo que Pablo quiere que la iglesia funcione, para que esto funcione, cada uno se tiene que poner en disposición individualmente, es decir, si cada uno no hace lo que Pablo dice, evidentemente no va a funcionar. Pero esto es evidente, es decir, cada uno tiene que obedecer individualmente. Pero comprenderíamos mucho mejor las cartas del Nuevo Testamento si más que como dirigidas a individuos, las entendiéramos como dirigidas a comunidades. A lo mejor, cuando termine de explicar esto, voy a decir, pues no entiendo la diferencia, pero yo espero que comprendamos un poco que Dios le da una importancia tremenda a la iglesia como cuerpo, a la iglesia como comunidad. En el occidente moderno tenemos un vicio intelectual. O sea, un vicio intelectual es que escuchamos una cosa y enseguida la interpretamos de determinada manera, pero es porque estamos hechos así, nuestra cultura es así. Sé que, por ejemplo, en Japón ocurre al revés. Y ese vicio es que interpretamos todo desde un punto de vista individualista. Es decir, Dios me está hablando a mí, me está diciendo que yo haga esto, que yo y que yo. Pero ese no es el énfasis. Está claro, es decir, que en última instancia cada uno tiene que asumir la responsabilidad. Pero primariamente Pablo se dirige a una comunidad. Por ejemplo, en Filipenses, ¿recordáis ese pasaje que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, cuando escucha eso, está pensando en estar él solo de rodillas delante de Dios, ¿verdad? Poniendo sus penas, sus cuitas delante de Dios y Dios trayendo a su mente y a su corazón la paz. Cuando se predica esto en Japón, están pensando en la iglesia. Están pensando en lo que Dios va a hacer en la comunidad, porque su sesgo, digamos, es diferente al nuestro. Y creo que el del Nuevo Testamento, en principio, tendríamos que darnos cuenta más de que, más que convertíos en este tipo de individuos, lo que Pablo está pidiendo es que nos convirtamos en este tipo de iglesia. Nadie puede quedar fuera, ¿verdad? Pero son mandamientos dirigidos a la comunidad. No hace mucho escuchaba a un conferenciante decir algo, me pareció bastante acertado, y era, ¿qué pasa hoy en día? Era unas conferencias sobre la espiritualidad cristiana y se quejaban, digamos, de la baja espiritual, el bajo nivel, digamos, de la espiritualidad en la cristiandad moderna. Y este hombre decía que son las iglesias saludables las que producen cristianos saludables. Más que pensar en elevar la salud espiritual de cada creyente para que se eleve lo saludable que sea una iglesia, decía que son las iglesias saludables las que crean creyentes saludables. No sé, yo creo que ya, si digo esto, alguna ilustración de fútbol he puesto ya alguna vez antes, entonces me vais a pillar. Yo, que me gusta el fútbol, me he dado cuenta de algo, que cuando un equipo funciona bien, todos los jugadores parecen mejores. Los que sabéis, entendéis de fútbol, yo miro aquí y busco la ayuda de David, los que sabéis y entendéis de fútbol, digamos, no os dais cuenta de eso. Cuando un equipo está funcionando bien, saben qué idea tienen cada uno como equipo, parece que los jugadores son mejores. Sin embargo, hay equipos que a lo mejor los jugadores han costado una millonada, que son cracks mundiales, y como el equipo cada uno hace lo que le da la gana, todos ellos parecen peores. Pues algo así pasa también con la iglesia. Digamos, Dios quiere comunidades saludables, y el fruto de las comunidades saludables va a ser cristianos que viven una vida espiritual saludable. Por tanto, nos dice, os ruego que viváis de una manera digna, de verdad, de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice el versículo 2, ¿en qué consiste esta manera digna de vivir? Pues habla de toda humildad y mansedumbre, y de soportaros con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, para Pablo es tremendamente importante. Es decir, él está hablando de cosas, está hablando del cielo, en los 3 primeros capítulos. Está hablando de que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, fijaos la magnitud del mensaje que Pablo está lanzando. Y dice, mira, la manera de vivir
O sea, la manera digna de vivir conforme a esta vocación es vivir entre vosotros, soportándoos con paciencia en amor, con toda humildad y mansedumbre. De modo que no es simplemente, oye, portaos bien. No, no. Hay mucho en juego aquí en lo que Pablo está diciendo. ¿Qué actitudes, según Pablo, aquí se requieren para vivir de una manera digna de nuestro llamado? Pues él menciona 3. Primero dice, toda humildad. ¿Y qué es la humildad? Pues podemos pensar, yo creo que no es demasiado difícil, ¿verdad? Es tener una opinión modesta de uno mismo. Cuando uno no tiene humildad, pues se siente superior a los demás, se siente alguien especial. No alguien, en cierto modo somos especiales porque Dios, digamos, nos puso precio en la cruz, ¿verdad? Pero no somos más especiales que otros, ¿verdad? Entonces, el que no es humilde piensa que es especial por sí mismo. Y la humildad es tener una opinión modesta de uno mismo. ¿En qué se caracteriza a alguien que sea humilde? Pues es capaz de aceptar voluntariamente un trato inferior al que merece por su posición. En esta iglesia podía haber, en la iglesia a la que Pablo escribe, había personas de condición muy baja, esclavos. De hecho, se solían reunir tarde en la noche, porque era cuando los esclavos terminaban su labor. Pero ahí convivían con personas que eran incluso adineradas, ¿verdad? Y dice, bueno, tenéis que vivir en humildad unos con otros. Tenéis que valoraros lo mismo. Esto que Pablo está pidiendo no estaba para nada de moda en la sociedad grecorromana del siglo I. ¿Verdad? Si leéis un poco de historia, os daréis cuenta que incluso algo que se tiene en buena estima es alguien que sea ambicioso, que luche por lo suyo y que luche por su propia gloria. Era algo que se promovía y que a todo el mundo le parecía bien. De modo que Pablo aquí está siendo contracultural en el mundo en el que vive. Tim Keller, un predicador que falleció el año pasado, creo recordar, decía que ser humilde no es pensar menos de uno mismo, o sea, no es pensar que tú eres una porquería, sino es pensar menos en uno mismo. Es que no pensar que eres el centro del universo y que todo gira alrededor de ti. Hay un personaje al que ya he recurrido alguna vez en un librito que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Es un libro de ficción bastante interesante en el que C.S. Lewis pues, crea un personaje que se llama Scrutopo en español, que es un diablo que está en las oficinas del infierno y entonces tiene una correspondencia con un diablo que está, digamos, haciendo trabajo de campo, tratando de, primero, de que no se convierta una persona y una vez que se ha convertido, tratando de apartarle de la fe. Y le va dando consejos. Y hay algo que dice, pero en realidad lo que hace C.S. Lewis es enseñarnos acerca del cristianismo de esta manera, ¿no? Con esta invención literaria. Una de las cosas que le escribe es Crutopo que es algo, no me acuerdo el nombre del otro, baboso o algo así, le dice que el enemigo, y se refiere a Dios, que es un diablo el que está hablando, quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo y saber que es la mejor y alegrarse de que ha hecho la mejor catedral del mundo, pero sin estar más o menos o de otra manera contento por haberlo hecho él que si lo hubiese hecho otro. Está súper contento de que le ha salido la mejor catedral del mundo, pero estaría igual de contento si lo hubiera hecho otro. De eso, ese dice que es el estado en el que Dios quiere que estemos nosotros. El enemigo quiere, finalmente, que esté tan libre de cualquier prejuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos, tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo, o de un amanecer, un elefante o una catarata, dice. Es decir, sentir alegría. Sentir alegría no es... otra de las cosas que dice es que uno de los engaños del diablo es hacernos pensar que la humildad consiste en hacer que una persona muy inteligente piense que es idiota, que una persona muy guapa piense que es fea. Digamos que eso no es la humildad. Y en realidad, algo interesante que dice es que cuando convences a una persona de eso, la estás convenciendo de una mentira. Entonces la estás haciendo vivir en una falsedad. No se trata de denigrar los propios talentos, sino de no creerse el centro del universo, sino de alegrarse igualmente por lo que Dios hace en la vida de otros, por lo que ocurre en la vida de otros. Por tanto, nos dice con toda humildad y también dice con mansedumbre. Esta palabra la utilizamos a veces para los animales, ¿verdad? Cuando un animal no, digamos, no se somete, digamos, a lo mejor puede ser violento, puede ser agresivo,
es un animal que no es manso. Y la mansedumbre en nuestra vida es un control que nos permite tratar a los demás con bondad, con amabilidad, incluso soportar el maltrato sin pensar en vengarnos, sin pensar en contraatacar. Tratar a los demás con bondad en medio de estas circunstancias. Esto es lo que nos permite la mansedumbre. ¿Qué sería lo contrario de la mansedumbre? Pues una persona pendenciera. Alguien pendenciero es alguien que es amigo de peleas, ¿verdad? Que a la primera ocasión en la que sienten que sus derechos han sido violados, que sus derechos han sido dañados, pues enseguida se embarca en una pelea. Se pelea con otro cuando algo no le gusta. Eso es lo contrario de una persona mansa. Siempre pendiente del último agravio. Este tipo de cualidad, pendenciero, según Pablo, descarta a cualquier persona para el ministerio. Si nosotros leemos los requisitos de los ancianos, y no sé si de los diáconos también, de los ancianos, dice que no sea pendenciero. Pendenciero es alguien, pues, que tiene cierta facilidad para embarcarse en peleas. Y ahora hay que decir una cosa, me parece importante, interesante. Los requisitos que se piden para los ancianos no son más, se pueden resumir de esta manera, que sea un cristiano como tiene que ser. ¿Verdad? Aparte, bueno, que sea marido de una sola mujer, eso ya es otro tema, puede serlo o no, pero los requisitos que se piden no son más que decir que sea un cristiano como tiene que ser. No es que yo, bueno, yo como no voy a ser anciano, yo puedo ser pendenciero, me puedo pelear con todo el mundo, ¿verdad? Lo dice ahí, no, no te está diciendo eso. Dice Filipenses, hablando de los creyentes, que nuestra amabilidad tiene que ser conocida por todos los hombres. Dice gentileza, ¿no? En la Reina Valera. Pero si decimos amabilidad, entendemos un poquito mejor porque es una palabra que utilizamos más. Que su amabilidad sea conocida por todos los hombres. Habla, dice, vuestra. O sea, la iglesia, los creyentes, deberíamos ser conocidos por ser gente amable. Me temo que a veces cuando entro en las redes sociales y veo a algunas personas, ¿verdad?, que van con el nombre de Cristo por delante, digo, no sé si realmente aquí se cumple que nuestra amabilidad sea conocida de parte de todos, ¿no? Pero bueno, son cosas que sin entrar a juzgar a otros, porque yo no soy el juez, ¿verdad? Sí que tenemos que mirar y tenemos que mirar si a lo mejor hay que cambiar cosas en nuestra vida. Y habla soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, la tercera virtud, o la tercera característica que necesitamos es la paciencia. La paciencia también se traduce a veces como perseverancia. Y realmente tenemos que entender que las dos traducciones son buenas. Y tenemos que entender que es una palabra que habla tanto de lo que entendemos como paciencia como lo que entendemos por perseverancia. Es decir, es una paciencia activa. Es alguien que se mantiene haciendo lo que sabe que tiene que hacer en el tiempo, a pesar de que las circunstancias no son las mejores. La paciencia nos permite soportar circunstancias que no deseamos. Y necesitamos paciencia para soportarnos los unos a los otros en amor. Es decir, si cuando Dios nos dice eso, es que da a entender que a veces no va a ser fácil soportarnos los unos a los otros en amor. Y no pasa nada, quiero decir, no pasa nada, sí pasa, es porque somos pecadores, ¿verdad? Ahí está. Pero tampoco tenemos que pensar, wow, esto es terrible. Necesitamos usar la paciencia, es terrible. Nosotros querríamos estar ya en el cielo y que todo el mundo fuera perfecto. No, necesitamos la paciencia hasta que Cristo vuelva, la perseverancia. Incluso la paciencia nos permite soportar circunstancias en las que estamos siendo tratados como no nos gusta. ¿Vale? No digo que estén pecando contra nosotros o que incluso estén haciéndonos algo terrible. No me refiero a eso. Pero sí que podemos estar, digamos, con personas que actúan de una manera que en un momento dado, oye, sentimos que, como decimos, que estamos perdiendo la paciencia. Pues tenemos que soportarnos con paciencia en amor, los unos a los otros. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es el cuarto que se menciona, el cuarto de ese fruto, de ese racimo de fruto de nueve características. El fruto del Espíritu incluye la paciencia. Pero aquí
el Espíritu Santo también está ordenando la paciencia a través del apóstol Pablo. Y quiero decir que cuando consideramos que la obediencia es una opción, estamos en problemas. La obediencia no es una opción, ¿verdad? A veces nos engañamos a nosotros mismos y a veces cosas que la palabra nos revela claramente entendemos que son, o las entendemos, nos engañamos y entendemos que son una opción, ¿no? Dice, Pablo está aquí ordenando a la iglesia, aunque ruega, aunque lo hace con ese espíritu, digamos, de amor, sabiendo que realmente lo que Dios nos está ordenando hacer es lo mejor para nuestras vidas, no deberíamos considerar la obediencia como una opción. Dice, estas cosas, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, tienen que ser ejercitadas en amor. Pablo ya le ha dicho a los efesios que somos objetos del amor de Dios, en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Somos el objeto del amor de Dios. Y su oración, también en otra parte de la carta, es que ese amor sea enraizado y cimentado profundamente en nuestros corazones. Sin el amor de Dios profundamente en nuestros corazones no podemos vivir la vida cristiana. Dice, la vida cristiana no es más ni menos que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice primera de Juan que nosotros amamos única y exclusivamente porque Dios nos amó primero. Solamente podemos amar como respuesta al amor con el que Dios nos ha amado a nosotros en primer lugar. Este amor es el medio en el que deben vivirse la humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Qué es lo más difícil de aplicar en estos versículos? ¿Qué es lo más complicado? Porque todos, a mí me pasa, yo me siento tremendamente paciente, me siento tremendamente amoroso, me siento tremendamente humilde y manso cuando estoy rodeado de personas que piensan igual que yo, cuando estoy rodeado de personas que me muestran su respeto y que me dicen qué guapo eres y que, uy, sí, eso. Qué guapo eres y qué bien haces todo. Me siento de verdad, todas esas cosas. Ahí siento la paciencia, siento el amor, siento la mansedumbre, siento la humildad y bueno, seguramente unas cuantas virtudes más. Si estas personas hacen por costumbre lo que a mí me gusta, ya vamos, ya os puedo decir que estoy en un nivel espiritual, pero terrible, vamos, tremendo. Pero es que hay un problema. La mansedumbre, la paciencia y la humildad se muestran cuando las cosas no son como a nosotros nos gustan. Ahí es la realidad. O cuando las personas con las que estamos tienen determinados fallos de carácter. Jesús nos echó agua a nuestra fiesta cuando nos dijo algo, digamos que es lo que más llama la atención de su mensaje, lo que más ha llamado la atención de su mensaje a lo largo de la historia, todo el que viene a leer el Evangelio, es amar a vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, orad por ellos. Es decir, dice, si amáis a los que os aman, lo que he descrito al principio, de lo espiritual que me siento, es lo que dice Cristo ahí. Si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? También los gentiles aman a los que los aman. Sin embargo, vosotros tenéis que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero cuidado, porque podemos hacer mal las cosas. No somos llamados a ser unos masoquistas que van almacenando enfado por dentro mientras dejan que el depósito de lo que puedan soportar se llene. No somos personas que simplemente vamos poniendo una sonrisa así, mientras por dentro vamos a ir almacenando enfado, almacenando cosas y reprimiendo realmente en nuestro corazón lo que realmente sentimos y pensamos. Ese no es lo que Cristo, es lo que Pablo aquí nos está llamando a hacer. No somos personas que simplemente estamos dejando que llegue un momento en que la gota colme el vaso. Porque la humildad que me permite vivir sin andar reclamando mis derechos a toda costa, la mansedumbre y la paciencia necesaria para convivir, no son actos de mi fuerza de voluntad, sino que es la obra de Dios en mi corazón, es la obra de Dios en nuestros corazones. Para vivir así necesitamos que Dios obre en nuestros corazones o de algún modo necesitamos dejar a Dios obrar en nuestros corazones porque Él quiere hacerlo. Y tanto la palabra como el espíritu, como todos los medios de gracia que Dios nos da, están pensados para que Dios haga esa obra en nuestros corazones.
Ya he dicho antes que para poder amar necesitamos, digamos, llenar nuestra conciencia, llenar nuestros sentimientos, llenar nuestros corazones de una conciencia de que Dios nos ama. Cuando tú vas entendiendo el amor profundo de Dios por ti, por eso es importante que los creyentes escuchemos el Evangelio siempre y recordemos y cantemos el gran amor que Dios nos ha mostrado y que nos sigue mostrando. Y que dejemos que esa convicción permee todos nuestros sentimientos, que sintamos en respuesta amor a ese Cristo que ha hecho tanto por nosotros, a ese Dios que nos ha amado de esta manera. Y en la medida que eso vaya haciendo su obra en nuestros corazones, en la medida que eso vaya modelando nuestra identidad, casi sin querer, iremos amando. Es más, yo creo que la verdadera espiritualidad, la verdadera ética cristiana, hace sentir al creyente que no tiene ningún mérito. ¿Verdad? Hace sentir que es fácil, claro, es que con lo que Dios me ha amado a mí, ¿cómo lo voy a amar a otros? Y hace sentir, pero es que esto no me tengo que esforzar tanto, no sé qué pasa, esto no debe tener ningún mérito, esto desde el punto de vista de la religión no debe estar bien. La verdadera ética cristiana es una gratitud que brota desde el corazón y solo puede brotar en la medida que nos concentramos en que dejamos que el amor de Dios, el amor de Cristo, llene nuestras conciencias y nuestros corazones. Y luego de ahí rebote, nos ayude a amar a Dios de vuelta y amar a los demás, amar también a nuestros hermanos. Ya hemos dicho que la paciencia es un fruto del Espíritu. Todo esto se basa en el amor. El amor, dice 1 Corintios 13:7, todo lo espera. ¿Qué significa que todo lo espera? Recuerdo que un día Pedro Inglés, hace ya muchos años, habló de esto. Y yo creo que ya me quedé con esa interpretación desde entonces. El amor todo lo espera significa lo contrario, de decir, buf, este no va a ninguna parte, este no va a cambiar nunca. Vale, es lo contrario de eso. Todo lo espera, dice, amas y tienes esperanza de que algo pase en la vida de la persona, de que realmente cambie, de que realmente Dios haga su obra. Y ahí hay amor. El amor que todo lo espera. No es tonto el amor, ¿eh? Pero todo lo espera. Realmente tiene esperanza en que la persona, perdona que te señale a ti, Natalia, no es que tenga nada. El amor todo lo espera, ¿verdad? Espera algo, espera que haya una transformación en la vida. Y es la realidad, va a pasar en cada uno de los que hemos confiado en Cristo. Si pudiéramos ver lo que vamos a hacer, cada uno de nosotros, primero dice C.S. Lewis que sentiríamos la tentación de adorar al hermano, si viéramos lo que va a llegar a ser. ¿Eh? Y el amor todo lo espera. Por tanto, tenemos que compartir la visión de amor de Dios por tu hermano, que es parecida a la visión de amor que Dios tiene de ti. Dios te ve, pero no te ve como eres ahora, sino como lo que un día vas a ser en Cristo. Dios vive en la eternidad. La naturaleza de Dios está en la eternidad. Por tanto, Dios ve el producto acabado. Nosotros somos limitados, somos lineales en el tiempo y estamos viendo nuestra situación en el presente. Pero Dios nos está viendo todo, nos vio, digamos, en nuestra situación de muertos en delitos y pecados. Nos está viendo en nuestras luchas para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, pero también está viendo lo que vamos a ser, lo que para nosotros es el futuro, lo está viendo en la eternidad. Él nos ve de esa manera y de esa manera. Y esa es la visión que tuvo Cristo al ir a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Por tanto, esperemos lo mejor los unos de los otros para poder realmente vivir esta unidad. Tengamos siempre en mente el anuncio que un hermano puso en su camiseta, ¿verdad? Este era un pequeño desastre. Se hizo una camiseta y iba a la iglesia y la camiseta decía, tenme paciencia, Dios no ha terminado conmigo. ¿Vale? Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Dios no ha terminado todavía con ninguno de vosotros. Ya, pero todavía no, ¿no? Como decían los teólogos. Esta fue la misma actitud de Cristo. Cristo vio en el futuro. Cristo soportó todo por el gozo puesto delante de sí mismo. Yo diría que fue el amor expresado en gozo. Cristo soportó todo por este amor, por el premio que Dios puso delante de él. Ese premio que hizo sentir tanto gozo a Cristo eran las vidas de sus hermanos o sus amigos, como le llama a sus discípulos en el Evangelio de Juan, a los que iba a poder salvar.
gracias a su sacrificio. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice Isaías 53:11, ¿cuál es ese gozo que estaba delante de él? Pues dice que muchos años antes de que viniera Cristo, profetizó Isaías esto de Jesús. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Si aún no le conoces, quiero decirte que Él te llama a arrepentirte, a dar media vuelta en el camino, a volverte a Él y a disfrutar de Él, de Dios, toda la eternidad. Sigue diciendo Efesios 4:3, después de decir cuál es el carácter, digamos, que va a propiciar que podamos guardar la unidad del Espíritu, pues nos dice aquí que tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo dice aquí que tenemos que ser solícitos y nos podemos preguntar, ¿por qué estar unidos requiere tanto esfuerzo? Parece, ¿no? Solícitos en guardar. Es decir, que si no lo guardamos, y es verdad, hablaba con el hermano, pero ya somos uno en Cristo, ya existe la unidad en Cristo, ¿o no? Sí, pero cuando Pablo dice que tenemos que ser solícitos en guardarlo, es que hay riesgo de que se pierda. Y tenemos entonces que trabajar para que no se pierda. Solícitos en guardar la unidad que ya existe en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Esa paz por la que Cristo murió. Hay tres cosas de las que tenemos que darnos cuenta acerca de la unidad, según lo que estamos leyendo aquí. En primer lugar, que la unidad tiene un gran valor. En segundo lugar, que requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Y en tercer lugar, que cuando trabajamos para mantener la unidad, estamos colaborando con Dios. En primer lugar, decimos que la unidad tiene un gran valor. El plan de Dios es unificar a todas las personas debajo de Cristo. Efesios 2, del 11 al 22, lo podemos leer. O sea, todas las personas o todo su pueblo, toda su iglesia. Pero bueno, todo el mundo. Todo el mundo está invitado. Sabemos que luego hay elecciones, hay cosas, pero el plan de Dios, digamos, su propósito es una invitación universal. Pero en ese texto que hemos leído, que dijimos, Efesios 2, 11 al 22, Pablo nos muestra una cosa, que la obra de la cruz de Cristo no solamente tuvo el efecto de reconciliar a los hombres con Dios. Es decir, por ejemplo, en Romanos nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahí la paz para con Dios está ahí. Sino que también hay algo en lo que Pablo ya ha dicho que es profundo, Efesios, hay algo en lo que Pablo se detiene, que es que en la cruz fueron matadas las enemistades. Aquellas cosas, digamos, la enemistad más profunda, el paradigma más profundo de la enemistad es la entre judíos y gentiles, entre el pueblo que Dios escoge en el Antiguo Testamento y las personas que no pertenecen a ese pueblo. Ahí mató las enemistades. Aquellas que separaban al pueblo de Dios de los gentiles, y que en su obra de amor en la cruz nos dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Y esto se puede aplicar no solo, digamos, la más profunda de esas diferencias es la entre judíos y gentiles, pero yo creo que se puede colegir, se puede llegar a entender que todo otro tipo de diferencia en la que podamos pensar también fue otro tipo de prejuicio, todo otro tipo de diferencia también fue allí matada, la enemistad también fue matada allí en aquella cruz. La unidad de personas diferentes que de natural podrían llevarse bastante mal, es un testimonio del amor sobrenatural de Dios. Y te animo a que pienses en cualquier barrera cultural, nacional, lingüística o histórica. No sé, me viene ahora a la mente y yo creo que conocéis el tema mejor que yo, pero he escuchado hablar de alguna iglesia en el País Vasco donde personas que estaban, digamos, en el mundo de ETA y policías
o algún policía están conviviendo en la misma iglesia, ahora son hermanos. En su tiempo me acuerdo que salió como una noticia guardias civiles y gitanos en una iglesia. Pero sí, lo que quiero decir que aquello que de natural podía haber un prejuicio, una enemistad, algo que lleva de natural a las personas a odiarse las unas a las otras, eso murió en la cruz. Cristo no solamente murió por la paz de cada hombre con Dios, sino también la paz de los unos con los otros, de cada hombre unos con otros. Cuando somos llamados a vivir en humildad, en mansedumbre y en paciencia, para soportarnos unos a otros en amor, somos llamados a mucho más que esos niños a los que su madre le dice, pórtense bien, no se peleen, ¿no? Es mucho más que eso. Incluso dice el 3:10 que mediante la unidad estamos proclamando la sabiduría y la gloria de Dios a los principados y a las potestades espirituales que habitan en los lugares celestiales. Es decir, estamos proclamando mediante nuestra unidad, que es una unidad de corazón, que es una unidad cimentada en el amor, en el fruto del Espíritu, estamos proclamando la sabiduría y la gloria de Dios a seres celestiales, a un universo que no vemos. Lo dice literalmente que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Es dada a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es tremendo, o sea, la unidad es algo entonces tremendamente importante, ¿verdad? En segundo lugar, la unidad requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. ¿Qué implica ser solícitos en guardar la unidad del espíritu? Pues voy a dar algunas ideas. Primero, quizás lo que estamos haciendo aquí, enseñarla, ¿no? Hablar de ella, hablar de su importancia, enseñar que la Biblia lo, digamos, lo ordena y lo valora. En segundo lugar, tenemos que ser sabios para entender los peligros que ponen en riesgo esa unidad del espíritu, ¿verdad? Porque si hay que ser solícitos en guardarla es porque hay peligros y porque hay riesgos de que esa unidad espiritual y fundamental de algún modo se eche a perder. En tercer lugar, tenemos que combatir en nuestros propios corazones y con amor, también en nuestras comunidades, todos los prejuicios de todo tipo que encontremos contra alguien por cualquier razón. Yo no voy a empezar ahora a mencionar o a listar qué tipo de prejuicios podamos tener, pero quizá cada uno de nosotros pueda pensar en por qué alguien tiende a caerme mal, ¿verdad? ¿Por qué alguna persona cuáles son las características que hacen que alguien tienda a caerme mal? Digamos, seguimos hasta que Cristo venga, nuestra carne está ahí y hay tentaciones de tratar mal a alguien porque por alguna razón, pues esa persona me cae mal. Y eso suele ser un prejuicio que está arraigado en el fondo de nuestro corazón. En cuarto lugar, lo que podemos hacer, una cosa muy importante que hacer es reconocer cuando rompemos esa unidad por nuestro pecado hacia otros, reconocerlo, reconocer cuando estamos rompiendo esa unidad, hablar la verdad los unos con los otros. Eso para Efesios es muy importante. Crecemos mediante la verdad, hablando la verdad en amor. Es como crecemos. Confesar nuestro pecado, que no es más, o sea, no pensemos en confesar nuestro pecado, es cuando hemos hecho algo contra alguien, confesar significa simplemente reconocer lo que hemos hecho. Pero reconocer que lo que hemos hecho está mal, ¿vale? Hay quien reconoce, pero se enorgullece. No, no. Confesar significa reconocer y reconocer algo que a ti no te deja en buen lugar. Eso significa confesar. Y buscar la reconciliación. La unidad es del espíritu, ¿vale? No dice solícitos en guardar la unidad, a toda costa. No, no dice eso, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entre otras cosas, hay más, pero eso significa que no hay verdadera unidad si con el deseo de que haya un buen ambiente callamos ante el pecado para que las cosas no se alboroten, para que la fiesta la tengamos en paz, que veamos actitudes que realmente están siendo o de mal testimonio o de destrucción para la vida de la propia persona y la vida de otros, pero como queremos tener un buen ambiente, no vamos a decirlo, vamos a guardar la unidad, no, es la unidad del espíritu. Y la unidad del espíritu, pues es conforme al amor de Dios. Dice el amor en 1 Corintios 13 también,
una de sus características es que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, ¿verdad? El amor no tolera, no pasa por alto la injusticia, sino que habla la verdad, ahora la habla en amor, eso sí. ¿Por qué? O sea, tenemos que decir la verdad, tenemos que señalar cuando se están haciendo las cosas mal, cuando hay pecado en la vida de nuestros hermanos, y los hermanos tienen que señalar cuando hay pecado en la mía, pero no tenemos que confundir la franqueza con la impertinencia, ¿verdad? Esa es una confusión muy habitual. Yo es que soy muy sincero. No, tú lo que eres es un borde, digamos así, y un impertinente, ¿no? Eh, no debemos confundir la franqueza con la impertinencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, examina tu corazón. Si la verdad que le dices a tu hermano no surge del deseo profundo de buscar lo mejor para su vida, entonces simplemente lo estás destruyendo. Por muy verdad que sea lo que le digas, si en tu corazón esto no está surgiendo del deseo profundo de buscar lo mejor para él o para ella, entonces lo que estás haciendo es destruyéndolo. Si ese deseo profundo está en ti, si realmente delante de Dios estás sufriendo por tu hermano y quieres lo mejor para él, entonces ora y adelante. O sea, si realmente le amas, vas a encontrar la manera de decir la verdad sin causarle daño. Y ahora voy a usar un concepto de un libro de un señor que se llama John Townsend, y también Henry Cloud habla de lo mismo, que me parece fabuloso, la diferencia entre daño y dolor, ¿verdad? No sin producir dolor, sino sin causar daño. A veces lo que decimos puede doler, pero el dolor al final puede incluso ser saludable y sanar. Pero el daño es otra cosa, el daño destruye. El daño destruye y causa merma en la vida del hermano. Y cuando se hacen las cosas sin amor, se hace daño. Pero cuando se hacen las cosas con amor, se puede causar dolor. Y ojo, no significa, con amor no significa que es que hables, es que tienes que hablar siempre también muy bonito y hablar muy suavecito y con la voz. A veces puede incluso, en esa actitud de amor, puede que estés hablando y se muestre pues cierto carácter, ¿verdad? O sea, cierta voz o cierta firmeza, o que se te vea que tienes hasta un grado de ira, ¿no? Un grado, ¿verdad? No mucho, porque no te gusta la situación, ¿verdad? No, que haya eso no significa que no haya amor, pero cuando no hay amor es que no hay el deseo profundo en el corazón de buscar el bien del hermano, sino a lo mejor cualquier otra cosa. Por ejemplo, en el de sentirte, como decíamos antes, de sentirte que eres tú el que está cambiando la vida de esta persona, de sentirte que eres tú el que va a resolver la situación. Eso es una de tantas cosas que puede haber en lugar de amor. De otra manera en la que mostramos esa solicitud en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz es cuando nosotros nos abrimos al amor de los demás por nosotros. Nos abrimos a que los otros nos amen. Pero de la misma manera que hemos dicho, esto puede incluir escuchar cosas que pueden dolernos, que pueden no gustarnos, pero que nos hacen bien. Dice Proverbios 27:6, leales son las heridas que causa el que ama, pero falsos los besos del que aborrece. Pues, por tanto, puede haber besos que realmente te dañen y puede haber heridas que realmente te sanen, aunque duelan. Leí en un libro de un tal Jim Peterson que se llamaba Evangelización, un estilo de vida, esta frase: la verdad sin amor destruye, el amor sin verdad engaña. Y por tanto, el amor y la verdad tienen que ir juntos en nuestra relación los unos con los otros. En quinto lugar, la unidad también se guarda cuando, como iglesia, estamos vigilantes a las ovejas débiles y heridas que se quedan atrás del rebaño. Aquellas personas que digamos que son débiles, que tienen problemas, que pueden ser problemas tanto, digamos, en su vida espiritual, son personas que a lo mejor tienen cierta, no sé ahora cómo se dice la palabra, están un poco desestructurados, ¿verdad? Y necesitan que nosotros estemos con ellos de una manera especial. O personas que tienen problemas sociales, que no tienen para comer, que realmente lo están pasando mal. La unidad se guarda también estando vigilantes y ayudando a todas esas personas que por una razón u otra se pueden estar quedando atrás
procuramos proporcionarle tanto bienes espirituales como bienes materiales cuando sea necesario, ¿verdad? Y ayudarles también, pues como decía, como dice la Biblia, ¿no? Le das una caña para que... No, eso no lo dice la Biblia. No le das, si le das un pez, come un día, pero si le das una caña, pues le soluciona un problema a más largo plazo. Cuando trabajamos para mantener la unidad, hemos dicho que estamos colaborando con Dios. ¿Os habéis dado cuenta de que este versículo no habla de la necesidad de crear la unidad? Nos dice solícitos en construir, en edificar la unidad en el espíritu de la paz. No habla de eso, sino dice solícitos en guardarla. La unidad ya existe. Hice un spoiler antes que iba a decir esto, pero bueno, la unidad ya existe. Es del Espíritu Santo. Fue posible por la obra de Cristo en la cruz. Y el vínculo que nos une es la paz. De esta paz habla Efesios 2, 14 al 18, diciendo, Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es la paz que Dios ya nos ha dado. Esta paz es la obra de Dios. La paz que Dios nos extiende a cada uno de nosotros en la cruz es un regalo que también nos pone en paz los unos con los otros. Por eso debemos continuar avanzando para vivir juntos en esa paz. Y vamos a encontrar en el camino diferencias, puntos de vista diferentes, temperamentos diferentes, cosas que van a poner a prueba la paz y la unidad, conflictos. Pero la madurez del creyente y de la iglesia no se consigue viviendo una vida lineal sin conflictos y así crecemos, sino al revés. Realmente consiste, y Dios por eso los permite, en ir venciendo estos obstáculos a lo largo de nuestra vida. Así es que como se consigue la madurez, superando estas cosas. Se requiere cierto esfuerzo para poner a un lado nuestros propios intereses y servir a los demás. El egoísmo está arraigado en nuestros corazones. Y toda nuestra vida en el Señor, todo nuestro crecimiento espiritual, consiste en ir venciendo el egoísmo en nuestra vida, el egoísmo que se va disfrazando según nuestra vida cristiana avanza. Y muchos de esos disfraces son disfraces religiosos. Los más burdos, yo recuerdo que en los centros de rehabilitación había disfraces muy burdos. Era muy... Pero a lo mejor nosotros, que sabemos más, pues tenemos otros disfraces más sutiles. Aquella gente se iba a pelear y decían, como me baje de la cruz verás la paliza que te voy a pegar, ¿no? O decían, como me ponga en el viejo hombre, vamos, te voy a pegar una paliza. ¿Os dais cuenta? Es decir, la cosa muy religiosa, el lenguaje muy bíblico, muy bien hallado, pero en el fondo era un disfraz religioso de una actitud egoísta. Nosotros podemos tener cosas, digamos, más sutiles, pero eso hay que irlo venciendo a lo largo de nuestra vida. Decir también que, por supuesto, estas verdades que Pablo nos enseña aquí no solo tienen aplicación en la vida de la comunidad local, sino que tienen aplicación en las relaciones entre las diferentes iglesias, que es algo que tristemente se tiende a olvidar. En lo posible debemos hacer el esfuerzo, en lo posible, de relacionarnos unos con otros. ¿Cómo es nuestra relación con otros hermanos? ¿Qué importancia le damos? Yo tengo que decir que el hecho de que yo esté aquí, pues es una prueba de que es algo que valoráis y que tenéis en cuenta, ¿no? Y que os animo a que sigáis haciendo. Y sé que invitáis a más gente, como por ejemplo a Samuel, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por ello. Sigue diciendo el apóstol Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si teníamos dudas de que Pablo quiere enfatizar la importancia de la unidad, él hace una lista de 7 realidades en la que el énfasis está en la palabra uno. Y la versión que leyó el hermano
Pues es un poco diferente a la mía, porque la mía siempre dice un solo espíritu, un solo, y a veces decía solo uno, pero aquí dice un solo, un solo, un solo. En primer lugar, aunque la iglesia está formada por muchos cristianos individuales, es un solo cuerpo. Su fuerza consiste en unir a personas muy diferentes. Y saben, debemos amar ese hecho. De hecho, hoy me he encontrado dando gracias por personas diferentes. Y decir, Señor, como sé que voy a predicar esto, pues te doy gracias porque esta persona es tan diferente. Y porque esta persona es un hermano al que no siempre amo, como tengo que amarle, porque es una persona diferente a mí, pero es fiel también en el Señor. Y me he encontrado diciendo eso. Debemos amar el hecho de que la iglesia está uniendo a personas muy diferentes. Y alguien ha puesto siempre el ejemplo de que Dios es como un buen jardinero. ¿Os imagináis un jardinero que solo le gusten que sean rosas rojas y además en línea? Hombre, puede estar bonito, pero será mucho más bonito combinar flores de diferentes formas y colores y buscar ahí un equilibrio entre ellas. ¿No será mucho más bello eso? Esa es la visión que Dios tiene de la iglesia. Nos ha puesto a personas diferentes y debemos amar ese hecho. Aunque hay una gran diversidad en la iglesia en cuanto a edades, raza, sexo, condición social, opiniones políticas incluso, entre nosotros mora un solo espíritu. Tenemos un solo espíritu, el espíritu de Dios, que ha entrado en cada uno de nuestros corazones. El espíritu que tú tienes en tu corazón es el mismo que está en el corazón de tu hermano y el mismo que está en el corazón de otros hermanos en otros sitios. Por cierto, fijaos que he dicho que la diversidad también es una diversidad de edades. Hace tiempo que me resulta incómoda una frase que escucho decir a algunos hermanos a veces, sobre todo no aquí, sino en mi iglesia quizás. Los jóvenes son el futuro de la iglesia. A mí esa frase me hace sentir muy incómodo. Primero, porque parece que estamos diciendo que el futuro de la iglesia no está en evangelizar y que se convierta la gente, ¿no? Y bueno, el futuro de la iglesia es Cristo al final. Parece una renuncia por anticipado a que la iglesia crezca gracias al esfuerzo de evangelización. Pero en segundo lugar, da a entender que si los jóvenes son el futuro, entonces los viejos son el pasado, ¿no? Digamos. ¿Y el presente quién es? Nadie lo sabe. No. Lo cierto es que el presente de la iglesia es una iglesia formada por personas, por niños, por jóvenes, por adolescentes, por personas de mediana edad, por gente mayor. Es decir, y esta es la iglesia que Dios quiere. Eh, la diversidad de edades son el presente de la única iglesia que el Señor conoce. Y fijaos, tanto en Malaquías como en Lucas, que menciona este versículo el padre de Juan, una de las señales del avivamiento es que Dios vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Las brechas generacionales son una señal de que espiritualmente todavía no estamos como deberíamos estar. Porque si hay un avivamiento espiritual, el corazón de los hijos se vuelve a los padres y el de los padres a los hijos. Sin embargo, hay brecha generacional. Pero es que hay brecha generacional entre un señor de 28 años y uno de 23. ¿Eh? O sea, que así es como andamos. Al revés, o sea, la iglesia debería expresar esto. Y en la iglesia todos se deberían sentir incluidos y todos deberíamos trabajar por incluir a todos. Bien, tenemos un solo espíritu, tenemos una esperanza y la esperanza es la misma para todos. La esperanza es vivir en la eternidad junto a Dios, habiendo sido transformados en gloria. Si estamos en Cristo, nos une a todos un mismo destino glorioso. Vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, capaz de aparecer de repente en medio de un grupo de personas sin haber abierto la puerta. Y que puede decir, mira, tocarme, darme comida. Vale, un cuerpo glorioso. Pero sobre todo, lo más importante, una comunión como nos cuesta tremendamente entender con el Padre y con el Hijo allí, en el Espíritu, en toda la eternidad. Tenemos un Señor y solo uno, que es Jesucristo, de quien todos somos siervos. Él es nuestro Señor. Tenemos una misma fe. Aquí la fe no es el hecho de que yo crea, sino la fe es el contenido de aquello que creo, el objeto de la fe, la verdad del Evangelio. Compartimos la misma fe. Tenemos un solo bautismo.
Por un lado podemos entender que cuando alguien se bautiza un montón de años después que yo, resulta que estamos participando del mismo bautismo, es el mismo bautismo. Pero también yo creo que hace referencia al bautismo del Espíritu, que nos ha sido dado a todos los creyentes cuando nacemos de nuevo. Finalmente, tenemos un mismo Padre de todos, Dios, quien es el creador y el sustentador del universo. La unidad de Dios consigo mismo es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Ahora, ¿qué podemos hacer para ser ejemplo de unidad en nuestra Iglesia y en nuestra comunidad? Jesús dijo en su oración sacerdotal que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cada uno puede pensar en su corazón y ahora individualmente qué puede hacer para trabajar por mantener la unidad. Yo creo que 3 cosas que han quedado claras en esta tarde. Primero, hay que decir la verdad en amor. Esto es delicado cuando se trata de algo que corregir. La verdad hay que decírsela a la persona, ¿vale? Mateo 18 nos dice Jesús cómo hacerlo. Es decir, si tu hermano peca, dice, ve, repréndele estando tú y él a solas. Si se arrepiente, pues lo has ganado, habrás ganado a tu hermano. Eso es lo que la Biblia nos dice que haga. Es decir, dice, no se lo digas a otro, no vayas a otro y dices, mira lo que ha hecho este, no, no, a él. Los chismes erosionan la unidad y los chismes quizás son un pecado cultural que en la sociedad que vivimos pues ha podido permear incluso en la iglesia y es algo que lo que tenemos que meditar y arrepentirnos. En segundo lugar, primero decir la verdad en amor. En segundo lugar, perdonar. A todos nos han hecho algo malo. Debemos tener la actitud de perdonar. Perdonamos cuando nos han hecho algo malo. Es decir, hay veces que podemos decir, no te puedo perdonar eso porque es muy grave lo que me has hecho. No, es precisamente porque es muy grave puedes perdonarlo. Si tuviera una razón, entonces lo puedes excusar. Vale. Si alguien tiene una razón por la que ha hecho algo que no ha tenido más remedio que hacerlo, entonces tú le puedes excusar. Y él te puede decir, excúsame, tú dices, mira, sí, lo comprendo que tus circunstancias. Pero perdonar significa, oye, has hecho algo malo, has hecho algo que no está bien, la persona viene, te pide perdón y tú le perdonas. Ahora, algo que aprendí, la verdad que hace poco, porque a mí me pasaba que yo perdonaba a alguien y luego venía, digo, me vienen sentimientos contra esa persona, digo, pero yo no había perdonado ya a esta persona. Bueno, algo que aprendí hace poco es que hay que seguir perdonando. Es que una vez que has perdonado, te vienen pensamientos, vuelve a perdonar, y vuelve a perdonar, y vuelve a perdonar. A lo mejor la persona no ha venido 70 veces 7 a ti, como dice Jesús, pero el pensamiento, el recuerdo, te ha venido a ti 70 veces 7. Vuelve a perdonar. No pasa nada, somos humanos y no pasa nada. Bueno, somos humanos y viene y somos imperfectos. Pues bien, te viene eso, vuelve a perdonar. Perdona y perdona y perdona, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. En tercer lugar, pedir perdón para, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que pedir perdón y esto está en consonancia con la actitud de humildad con la que Pablo comienza su exhortación. Podemos ser responsables de la ruptura de la unidad en la Iglesia. Examinemos nuestro corazón. No tengamos temor de ser vulnerables. O sea, a mí no me gusta descubrir que no soy tan bueno como creía. Y cuando pido perdón, estoy reconociendo que no soy tan bueno como creía. No tengamos temor de ser vulnerables. Descansemos, no como podemos descansar en pensar que no somos tan malos, no. Descansemos en la seguridad del amor y el perdón incondicional de Dios, que nos da si vamos a Él arrepentidos. Pero también hay que arreglar las cosas con los demás. La lucha por mantener la unidad del cuerpo de Cristo en el vínculo de la paz es un llamado divino por el que merece la pena luchar. A todos los niveles aprendamos a amar a los hermanos de nuestra congregación y a tener el mismo afecto por los hermanos de otras congregaciones. Ojalá sea una realidad presente en nosotros lo que Marcos Vidal canta de la iglesia antigua. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman, que la gente al mirar nos diga, ved cómo se aman, y no lo que dice Pablo, lo que sigue diciendo Marcos Vidal, hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. Cristo murió en una cruz por cada uno de nosotros, y lo hizo para que formemos parte de su pueblo amado, para darnos paz, no solamente con Él, sino los unos con nosotros en una nueva comunidad, una comunidad que tiene que ser una comunidad de amor. Recordad lo que dice 1 de Juan 1:3, que el Evangelio, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos,
Para vuestra salvación, sí, pero para que tengáis comunión con nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, estamos invitando a la gente a que forme parte de nuestra familia, a que tenga comunión con nosotros, a que forme parte de nuestra vida. Seamos solícitos entonces en guardar esa unidad en el vínculo de la paz. Gracias, que el Señor bendiga su palabra.